Jezabel fue una reina que marcó la historia de Israel, pero no por sus virtudes. Se hizo conocida por su crueldad y por traer la idolatría al corazón del reino, dividiendo al pueblo y poniéndolos unos contra otros. Con implacable determinación, persiguió a los profetas de Dios e hizo de su vida un torbellino de manipulación, poder y confrontación, que culminó en un final tan dramático como su carrera. Esta es la historia de una mujer que desafió todo y a todos, pero descubrió que incluso los más fuertes pueden caer ante la justicia divina. Jezabel nació en Eilat, una ciudad bañada por el mar, llena de riquezas, perfumes exóticos y voces que susurraban canciones a los dioses paganos. Hija del poderoso rey Etbaal, sacerdote de Baal, su infancia estuvo marcada por grandes rituales y el lujo de un reino próspero. No es difícil imaginarla corriendo por los pasillos de palacio, observando con ojo atento a los consejeros de su padre, aprendiendo desde temprana edad el peso del poder y el valor de la manipulación. Desde muy joven, Jezabel destacó. Ella no era solo una princesa, sino alguien que sabía imponerse. Su presencia era como un trueno antes de una tormenta, fascinante y peligrosa. Los sacerdotes de Baal la veneraban, creyendo que había sido bendecida por los mismos dioses. Después de todo, ¿cómo podías ignorar a esa chica que parecía controlar el viento con una simple mirada? Los bailes alrededor de hogueras y ofrendas de incienso eran parte de sus vidas, moldeando su visión del mundo. Creció con la certeza de que nada podría detenerla. Al son de las olas rompiendo contra las rocas como un tambor incesante, Jezabel aprendió que el poder no se da, sino que se quita. Para ella, los dioses de su pueblo no eran simplemente entidades invisibles, sino aliados en la conquista, la dominación y el gobierno. No tardó mucho en que su fama se extendiera más allá de las murallas de la ciudad. Cuando el rey de Israel quiso fortalecer sus alianzas políticas, el nombre de Jezabel apareció como una llama en el horizonte. El matrimonio era inevitable. Sin embargo, Jezabel no cruzaría las fronteras de Israel simplemente como la esposa de un rey. Ella asumiría algo mucho más grande. Con su fe inquebrantable en Baal, su ambición incontrolable y su determinación, estaba a punto de cambiar la historia de una nación para siempre. La unión entre Jezabel y Acab fue una gran celebración, digna de dos mundos que hasta entonces parecían incompatibles. El palacio de Israel, con sus muros de piedra y amplios salones, recibió a la joven princesa de Tiro con ceremonias nunca antes vistas. Jezabel llegó rodeada de un séquito que traía no solo riquezas y regalos exóticos, sino también algo invisible y poderoso: influencia. Acab, el rey de Israel, era conocido por su habilidad en estrategias de guerra y alianzas políticas, pero no tuvo la misma fuerza para resistir el encanto de la nueva reina, Jezabel. Con su mirada decidida y su discurso cautivador, Jezabel se ganó rápidamente el corazón del monarca. Sin embargo, no se convirtió simplemente en una figura decorativa junto al trono. Desde los primeros días, estaba claro que Jezabel tenía ambiciones de moldear a Israel a su propia imagen. Ella veía a Ahab como una pieza de su tablero, y él, encantado por su fuerza y determinación, no se daba cuenta de los riesgos que esta unión traería consigo. Con Jezabel llegaron los dioses de su tierra natal: Baal, el señor de las tormentas, y Asera, la diosa de la fertilidad. Comenzaron a aparecer altares por todas las ciudades de Israel. Los sacerdotes que antaño predicaban sobre el único Dios se vieron obligados a compartir espacio con quienes invocaban deidades extranjeras. Jezabel no estaba dispuesta a introducir nuevas creencias de manera sutil. Exigía un cambio inmediato.
Los profetas del Señor se apresuraron a levantarse contra esta invasión espiritual, pero Jezabel fue implacable. Quienes se opusieron fueron perseguidos, silenciados y eliminados. El reino de Israel, que una vez caminó bajo las promesas hechas por Dios a sus antepasados, ahora se encontraba dividido. Muchos comenzaron a preguntarse si el pueblo todavía permanecía fiel a la fe que una vez los había guiado. La influencia de Jezabel sobre Israel no fue discreta. Desde el momento en que puso un pie en el reino, su presencia fue como un torbellino, derribando antiguas tradiciones y erigiendo nuevos pilares. Trajo consigo sacerdotes de Baal y figuras imponentes de acera, adornadas con vestimentas bordadas y voces que resonaban con rituales paganos. Poco a poco, el aroma de las ofrendas al Dios de Israel fue reemplazado por el humo de los sacrificios a Baal. El sonido de las arpas, que antes cantaban salmos, dio paso a los cantos de los sacerdotes fenicios. Pero Jezabel no solo quería introducir su religión en Israel. Su objetivo era hacer de Baal el único Dios adorado en la nación. Su deseo de control no conocía límites y los profetas del Señor se convirtieron en obstáculos que debían ser eliminados uno por uno. Las voces que una vez resonaron en las calles y las colinas fueron silenciadas por el miedo o la sangre. Sin embargo, no todos permanecieron en silencio. Un profeta en particular comenzó a convertirse en una amenaza cada vez mayor: Elías. Jezabel oyó rumores acerca de él. Un hombre que hablaba con autoridad y cuyas palabras parecían llevar el poder de Dios mismo. Para ella, Elías era más que un oponente. Fue una afrenta al poder que creía poseer. Pero por ahora, Jezabel lo veía como nada más que un cabo suelto. Había otros planes por llevar a cabo. Para solidificar su influencia, comenzaron a aparecer nuevos altares en Samaria y en las aldeas vecinas. Los altares dedicados a Baal se multiplicaron y se hicieron imposibles de ignorar. El pueblo, dividido entre el miedo y la tradición, comenzó a inclinarse ante imágenes paganas. Jezabel, con una sonrisa fría, consideraba cada nueva adoración como una victoria. Sin embargo, ni siquiera ella podía prever que sus acciones estaban alimentando algo mucho mayor que una simple rebelión contra Dios. Estaban sentando las bases para una confrontación que marcaría para siempre la historia de Israel. El nombre de Elías comenzó a difundirse por todo el reino. Primero como un susurro, luego como un trueno. Él fue el único que se atrevió a confrontar directamente a Jezabel y a los profetas de Baal. Sin temor, se presentó ante el rey Acab y declaró que el camino que estaba tomando el reino era equivocado. Dios había sido olvidado. La voz de Elías parecía hacer eco de algo más grande, algo que, incluso en silencio, el pueblo sabía que era verdad. Entonces llegó el momento decisivo. Elías propuso un desafío en el Monte Carmelo, una confrontación que pondría a prueba a los dioses. Convocó a los profetas de Baal, más de 400 hombres, y exigió que el pueblo de Israel fuera testigo. El rey Acab, intrigado y quizás presionado por la curiosidad, permitió el duelo. Jezabel, aunque ausente, seguía desde lejos, segura de que sus sacerdotes saldrían victoriosos. En la cima del monte se erigieron 2 altares, uno para Baal y el otro para el Dios de Israel. Elías desafió a los profetas con palabras fuertes. Los sacerdotes clamaron a Baal y le pidieron que enviara fuego del cielo para consumir el sacrificio. Durante horas gritaron, bailaron e incluso se lastimaron el cuerpo, pero no pasó nada. El silencio que siguió fue una cruel ironía, una burla de su fe. Luego fue el turno de Elías. Inesperadamente, ordenó rociar su altar con agua tantas veces que parecía imposible que el sacrificio ardiera.
Luego, con una sencilla oración, bajó fuego del cielo. Como un poderoso rugido, consumió todo: la ofrenda, las piedras, el agua. El pueblo que antes había dudado cayó rostro en tierra, clamando que el Señor era Dios. El triunfo de Elías en el Monte Carmelo resonó como un trueno en todo Israel. Sin embargo, en medio de los gritos de un pueblo que se volvía a Dios, Jezabel se mantuvo firme. Al enterarse de que sus profetas habían sido asesinados, su rostro se endureció y su ira estalló como una tormenta a punto de estallar. Sin dudarlo, envió un mensaje a Elías. No había lugar para la derrota en su reino. Para Jezabel, Elías no era solo un enemigo, era un obstáculo que necesitaba ser eliminado. Mientras Elías huía para salvar su vida, el palacio siguió siendo el centro del poder. Fue allí donde tuvo lugar otro episodio notable que muestra hasta dónde estaba dispuesta a llegar la reina para garantizar sus deseos. Todo comenzó con algo aparentemente simple: la codicia del rey por una viña. La viña pertenecía a Nabot, un hombre justo de Jezreel. La tierra era hermosa y fértil, despertando el deseo del rey Acab. Sin embargo, Nabot se negó a venderla, ya que era la herencia de su familia. El rey, abatido, regresó al palacio como un niño descontento. Se tumbó en su cama y se negaba a comer. Jezabel no aceptó la debilidad, y menos aún la de Acab. Ella lo miró con desprecio y decidió resolver la situación con calculada frialdad. Con un plan malvado, utilizó el nombre del rey para convocar una reunión y ordenó que se presentaran falsos testimonios contra Nabot, acusándolo de blasfemia contra Dios y el rey. El inocente fue condenado y apedreado hasta la muerte. Con una sonrisa triunfante, Jezabel se volvió hacia Acab y le dijo: «Levántate y toma posesión de la viña. Ahora es tuya». Pero la sangre de Nabot clamaba justicia, y las acciones de la reina no pasaron desapercibidas. No pasó mucho tiempo antes de que Elías reapareciera. El profeta, con una mirada llena de indignación divina, se enfrentó a Acab. Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla afilada. «¿Mataste y aún así tomaste posesión?». La sencilla pregunta resonó en todo el palacio, llevada por el peso de la injusticia cometida. Pero Elías no estaba allí solo para una confrontación. Traía consigo una profecía proclamada con autoridad. En nombre de Dios, Elías declaró que la sangre de Nabot sería vengada. En el mismo lugar donde los perros lamían la sangre de los inocentes, también lamían la sangre del rey. ¿Qué pasa con Jezabel, la mente maestra detrás de todo el plan? No escaparía al juicio divino. Elías no escatimó detalles. Los perros devorarían su carne y de él no quedarían más que fragmentos irreconocibles. La profecía se cernía sobre el palacio como una sombra. Pero Jezabel, al oírla, no mostró temor. Su determinación se mantuvo intacta, pero la semilla del fin ya había sido plantada. Pasaron los años y la casa de Acab comenzó a desmoronarse lentamente, como una fortaleza corroída por las raíces del mal. Acab, en un esfuerzo tardío, se arrepintió de sus acciones y por un tiempo Dios pospuso el juicio sobre su linaje. Pero Jezabel, fiel a su naturaleza despiadada, continuó gobernando con puño de hierro, ignorando las señales que predecían lo que estaba por venir. Lo que parecía un gobierno inquebrantable comenzó a mostrar grietas profundas. Con cada batalla librada, la profecía de Elías resonaba como una advertencia distante pero constante. Luego, en una de sus campañas militares, Acab cayó en el campo de batalla, alcanzado por una flecha que parecía guiada por el mismo destino. Su cuerpo fue llevado de regreso a Samaria, y mientras los sirvientes lavaban la sangre de su carro, los perros vinieron a lamer el suelo empapado, tal como Elías había predicho.
Pero esa fue solo la primera pieza de dominó que cayó. Con la muerte de Acab, Jezabel no se echó atrás. Incluso sin su marido a su lado, mantuvo su posición de reina madre, gobernando con la misma astucia que siempre la caracterizó. Sus hijos asumieron el trono, pero todos ellos parecieron soportar el peso del juicio divino que cayó sobre su linaje. Uno tras otro los herederos cayeron, víctimas de conspiraciones, guerras y la creciente revuelta dentro de Israel. Mientras tanto, un hombre estaba siendo preparado para poner fin a su reinado. Su nombre era Jehú. Jehú no era un héroe convencional. Era un comandante militar duro y directo, pero con un sentido de misión ardiendo en su corazón. Ungido rey por un profeta enviado por Eliseo, recibió una orden clara: ejecutar juicio sobre la casa de Acab. La sangre de Nabot y de los profetas asesinados clamaba por justicia, y Jehú sería el instrumento de Dios para lograrla. Decidido a destruir todo lo que Jezabel y su familia representaban, Jehú salió en su carro como un huracán. Su llegada fue como un fuego devorador que consumió todo a su paso. La noticia de su marcha se difundió rápidamente dentro de los muros del palacio. Jezabel sabía que él vendría, pero su reacción fue inesperada y teatral. Cuando el fin estaba cerca, Jezabel estaba en Jezreel. Los mensajeros trajeron noticias de que Jehú se acercaba con su ejército. Dijeron que ya había derrotado a los hijos de Acab y que no perdonó a nadie de la casa real. Pero Jezabel no era una mujer que se dejara llevar por el miedo. En lugar de huir o esconderse, decidió afrontar su destino como una reina. Con calculada calma se preparó. Se pintó los ojos con col, resaltando su mirada intensa y desafiante. Se acomodó el cabello con cuidado, como si se estuviera preparando para una ceremonia, no para la muerte. Se puso una capa de colores vibrantes, símbolo de su posición, y caminó hacia la ventana más alta del palacio. Allí, al aire libre, esperaba a Jehú. El carruaje del comandante entró en la ciudad, levantando polvo en las calles. Jezabel lo vio y con ironía lo llamó asesino. Zimri, tu señor. Sus palabras no fueron solo una acusación, sino una provocación. Zimri era un ex comandante que después de traicionar y matar al rey de Israel, gobernó solo unos pocos días antes de ser depuesto. Jezabel usó su nombre para dar a entender que Jehú también estaba condenado al fracaso. Jehú, impasible, levantó los ojos y la miró fijamente. Él no respondió a sus palabras. En cambio, ordenó a los eunucos que la acompañaban: tírenla por la ventana. Hubo un momento de vacilación, pero los sirvientes, tal vez cansados de su tiranía, obedecieron. Jezabel fue arrojada desde arriba. Su cuerpo cayó violentamente sobre las piedras del patio. El impacto resonó en todo el palacio, pero ese no sería el final de su historia. El cuerpo de Jezabel cayó pesadamente en el patio. Siguió un silencio casi incómodo, como si incluso el viento se hubiera detenido a mirar. Jehú, sin mostrar emoción alguna, ordenó que el cuerpo quedara allí. Satisfecho con la ejecución de su orden, entró en palacio y se sentó a comer y beber. Sin embargo, mientras estaba en la mesa, recordó algo. Después de todo, Jezabel había sido una reina. Aún con todo el daño que había causado, merecía al menos un entierro digno de su posición. Jehú ordenó a sus hombres que regresaran al patio para recuperar el cuerpo. Pero cuando llegaron, solo encontraron fragmentos: el cráneo, las manos y los pies. El resto había sido devorado por los perros. Fue exactamente como Elías había profetizado. La reina que se creía intocable, que había gobernado con puño de hierro, había quedado reducida a restos irreconocibles. Su final fue tan violento como su vida. No queda nada de ella, ni siquiera una tumba que marque su existencia. La escena en el patio se convirtió en un símbolo de la justicia divina.
Y el recuerdo de Jezabel, más que una advertencia, se convirtió en un poderoso recordatorio. Su nombre llegó a llevar el peso de la corrupción, el orgullo y la idolatría, resonando como advertencia a través de las generaciones. Jezabel todavía se cernía sobre la nación, obligando a todos a reflexionar sobre el camino que estaban tomando, las acciones de Jezabel y sus consecuencias. Su historia no trataba solo de ella, sino del poder de las decisiones y el precio de la desviación. El final de Jezabel fue trágico e inevitable, como una tormenta que había sido anunciada mucho antes de su primer trueno. Sus acciones, marcadas por la codicia, la idolatría y la crueldad, dejaron profundas cicatrices en Israel y en todos los que se cruzaron en su camino. Ella gobernó con una fuerza despiadada, ignorando cualquier límite moral y creyéndose por encima de las consecuencias. Pero al final, la justicia la alcanzó, y lo único que quedó fue una lección eterna. La historia de Jezabel va más allá de una narrativa sobre poder y destrucción. Aporta enseñanzas profundas a todas las generaciones. Una de las principales reflexiones que despierta tu vida es sobre el uso de la influencia. Jezabel tenía una posición privilegiada y pudo haber sido una líder que uniera y fortaleciera a su pueblo, pero eligió el camino del egoísmo y la manipulación. Esto nos enseña que el poder, sin responsabilidad e integridad, puede convertirse en un arma destructiva, tanto para los demás como para quienes lo ejercen. Otro punto crucial es la importancia de escuchar y reflexionar. Jezabel tuvo innumerables oportunidades de cambiar, ya sea a través de las advertencias de Elías o a través de las consecuencias que comenzaban a desarrollarse a su alrededor. Sin embargo, endureció su corazón y se negó a reconsiderar sus acciones. Y esto nos recuerda el valor de la humildad y la capacidad de reconocer los propios errores. Cuando seguimos el camino equivocado, una sola elección puede cambiar completamente nuestro destino. La vida de Jezabel es una advertencia sobre las consecuencias de poner los deseos personales por encima de la justicia y la verdad. Ella manipuló, mató y destruyó para lograr sus objetivos, pero al final, todas sus acciones la llevaron a la ruina. Tus decisiones demuestran que nada construido sobre la injusticia y el orgullo puede durar. Al final, Jezabel nos muestra que no importa cuán fuerte parezca el mal, nunca tiene la última palabra. La justicia divina es inevitable y alcanza incluso a aquellos que creen estar por encima de todos. Su caída sirve de advertencia, pero también de esperanza. Los justos siempre prevalecerán. La historia de Jezabel nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio camino y el legado que queremos dejar. Se la recuerda no solo por su maldad, sino como un ejemplo de lo que sucede cuando el orgullo y la ambición consumen un corazón. Su vida nos hace pensar en el poder que tenía en sus manos y cómo lo utilizó, no para construir, sino para destruir, no para liberar, sino para oprimir. En su búsqueda de control, Jezabel lo perdió todo, incluso su dignidad, convirtiéndose en un símbolo de destrucción. Mirar su historia nos hace pensar en las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Su historia nos advierte sobre cómo la idolatría, ya sea de dioses falsos o de deseos egoístas, puede alejarnos de lo que es correcto. Más que eso, muestra cómo el poder y la fuerza, cuando carecen de sabiduría y compasión, se convierten en herramientas de autodestrucción. Las voces de profetas como Elías nos recuerdan que siempre hay un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Jezabel, sin embargo,
rechazó todas estas oportunidades. Él eligió endurecer su corazón y su final fue aún más trágico por eso. Su historia es una advertencia para todo aquel que cree que puede vivir por encima de las leyes divinas y humanas. La trayectoria de Jezabel nos invita a reflexionar sobre qué legado queremos dejar. ¿Seremos los que construimos o los que destruimos? Jezabel vivió y cayó como ejemplo de lo que no debemos ser, pero su historia es también un llamado a buscar la verdad, la justicia y lo que es eterno. Si te gustó la historia de Jezabel y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos las historias más poderosas de la Biblia.